fui detenido por la Interpol, por una alerta amarilla que estaba girada más de 190 países, en todos los países de la Interpol. Me ponían como uno de los capos del narcotráfico, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico para un cártel muy poderoso en México. Capturado en Colombia, busqué mi extradición a Estados Unidos, busqué mi repatriación a México y en México busqué mi salida por medio de los beneficios que se otorgan. Entonces fueron 5,000 días, 3 países, 13 cárceles. Difícil. Tenía 2 acusaciones que iban de 10 a vida. En ese momento en Colombia tenía 20 años más vida. El papel y lo leo. Una aclaración de mi medio hermano echándome una cantidad de cosas y de sandeces. Indirectamente mi madre colaboró, pero el fuerte fue mi medio hermano. Cosas se han normalizado y cosas como decir estuve en la cárcel siguen siendo nefastas. Yo cometí un delito. Sí, lo pagué. No le debo nada a nadie, porque mi condena ya la cumplí. Pero hoy, la condena más difícil, no la he podido cumplir con la sociedad. La sociedad me sigue encajonando, Marta. Qué triste, ¿no? Volver a tener que ver porque la gente no te ayuda. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Edgar Hurtado, tengo 57 años y actualmente soy desempleado en busca de una oportunidad de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Me encantaría la parte de ventas. Mi vida en cuanto a la parte de profesional se ha desarrollado dentro de ventas. Prácticamente tengo una experiencia de más de 35 años en empresas transnacionales y desarrollé varios equipos de éxito y manejo dentro de las empresas. Y más o menos, ¿qué tipo de ventas, en qué tipo de ventas tienes experiencia? Sobre todo en la parte de productos de consumo. Trabajé para 2 empresas muy fuertes. Ok, y entonces, aquí la gente, vamos a empezar por ahí. La audiencia del libro abierto de entrada, de la manera en la que te puede apoyar, es generándote trabajo, Sí, claro. sobre todo en ventas. En la parte de ventas, obvio, sabemos que hoy la parte de ventas está muy diversificada y que de repente te dicen, mira, te propongo vender casas, ¿no? O ven a esta parte de piramidal. La verdad es que bueno, y agradezco mucho la parte de ayuda y la parte de apoyo, pero no es algo que se dé momentáneamente y para eso necesita recursos. Y hoy mis recursos son 0, ¿no? Hoy vivo en casa de mi hijo y él es el que aporta mi manutención. ¿Y cómo te sientes al respecto? Pues siendo una persona productiva todo el tiempo y toda la vida, pues imagínate cómo me he de sentir, ¿no? Sin embargo, lo estamos asimilando y estamos saliendo adelante. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo hablando en el sentido de, primero como padre e hijo, y es muy distinto también esta relación que ahora es al revés, el proveedor es él? Sí, ha cambiado mucho. Uno tiene que irse adaptando. Y creo que somos 2 buenos amigos, sin perder la parte del respeto, el manejo y el desarrollo. Y bueno, ahora yo quiero trabajar mucho con él para efecto de que él crezca profesionalmente. A final de cuentas, pues hay mucho que hay que dar y hay mucho que hay que enseñar dentro de lo que él se está desarrollando. Entonces, con calma, vamos bien. Es un pilar dentro de mi vida. Qué lindo. No, y qué lindo que tu hijo te esté apoyando, porque eso no nada más habla bien de él, habla bien de ti también, porque si tú hubieras sido el peor padre del mundo, él te habría dicho, pues a ver cómo le haces, ¿no? Sí. No fui el mejor, pero tampoco fui el peor. Como todos los papás que tienen Yo sus creo errores, que ¿no? una frase que nunca se me va a olvidar es, siempre han dicho que soy un buen proveedor. O sea, qué buena frase, qué tan difícil es de manejar. Órale. Oye, Edgar, hablemos un poco acerca de quién es Edgar, porque no me gustaría que tu historia
la historia que vas a contar llegue a un punto en el que se te etiquete como algo, cuando Edgar no es eso y Edgar no es lo que le pasó. Edgar es muchísimas cosas. Compártenos un poco acerca de cómo fue tu infancia y tu adolescencia. Bien. Bueno, déjame te digo que empezando mi historia, creo que ha sido una historia de éxito, de sobrevivencia, pero también con muchos golpes y vicisitudes, ¿no? Y situaciones que me han llevado a tocar fondo, ¿no? Mi madre llega a México con sus cuñados y su esposo en ese momento, no sé en qué año. El esposo de ella muere, y nacen dos hijos. Y después de un tiempo tiene una relación con mi padre, una relación fuera de matrimonio. Mi padre era casado. Entonces nazco yo, obvio, dentro de una situación pues fuera de matrimonio y todo. Y después ella decide tener otra relación con una persona donde nacen mis hermanos pequeños, otros 2 medios hermanos. Sin embargo, bueno, ella tenía una relación con esta persona, una persona un poco problemática, y obvio, pues yo no era su hijo, me tenía siempre muy relegado, hasta que sus cuñados, que sin tener nada que ver conmigo, sus cuñados hermanos de su esposo, de su primer esposo, deciden adoptarme. Bueno, él decide adoptarme junto con mi mamá. Y entonces, mi padre biológico sí me había dado sus apellidos. O sea, Hurtado es apellido de tu papá biológico. No, Hernández era el apellido de mi padre biológico. Y a los 6, 7 años nace Hurtado, que era el apellido de mi padre que me adoptó. Oye, Edgar, y cuando dices que tu mamá llegó a México, ¿te refieres a Ciudad de México? Sí, ellos son de la parte de los Altos de Jalisco. Ah, ok, te escucho. Ujú. Y entonces yo tuve al momento que me adoptan, vivimos enfrente ya de donde vive mi madre, yo ya vivía con ellos. Y fue una época muy padre, ¿no? Porque fue mucha felicidad ellos me dieron muchas bases para ser exitoso, para lograr cosas en la vida. Sin embargo, mi padre muere a los 11 años, ¿no? Cuando yo iba en sexto de primaria, me quedo viviendo con su hermana, que en realidad pues, no era nada mío, nada, absolutamente nada, pero me quedo viviendo con ella. Oye, pero ¿por qué no vivías con tu mamá? Porque mi madre tenía otros rollos, ¿no? De hecho, después de que termino la relación con la pareja de mis 2 medios hermanos, se casó con otra persona que les dio los apellidos de mis medios hermanos. Entonces, todo un show. Sí. Todo un show, pero bueno. Yo estuve viviendo con mi tía, yo le decía a mi tía, que en realidad era mi madre, sin serlo biológica, mi madre de crianza. Y muy joven empiezo a trabajar. ¿Cómo era tu relación con tu tía? De pelos, la verdad es que es todo un amor, toda una persona. A pesar de que ellos no tenían una educación muy fuerte, tenían mucha cultura. Nunca recibí un golpe ni una grosería, era muy fuerte. Entonces en realidad fue buena, sin embargo, ya mi vida estaba marcada por las situaciones que había vivido, ¿no? Siempre fui buen estudiante, entonces eso me llevó a tener un buen promedio en la primaria, en la secundaria, a llegar a la preparatoria, que en ese entonces era muy difícil llegar a la UNAM, y en el primer examen logré quedarme en la prepa que yo quería. Trabajaba en diferentes cosas, desde pollero, literalmente en una pollería vendiendo pollo, vendiendo ropa con unos amigos en Tepito, en un restaurante mesereaba, lavaba platos, no, había muchas cosas que en realidad hacíamos, ¿no? Y te hago una pregunta, esa chamba, y seguramente habrá quien piense que es tonta la pregunta, pero no la considero así, porque yo no sé cuáles eran los recursos de la tía que te crió. ¿Por qué empezaste a trabajar tan chico? Ella era pensionada. Ah, ok. Ella era pensionada y adicional a eso, tenían recursos, ella cosía, tenía su máquina de coser y cosía, entonces pues,
los recursos eran limitados. Entiendo. ¿No? Entonces, bueno, eso me llevó a también trabajar y por azares del destino logré entrar a una empresa transnacional. Llegué de uno de los puestos inferiores y duré prácticamente 20 años en esa empresa hasta llegar a ser director de Traditional Trade en México. Fue una carrera de mucho esfuerzo, de mucha pérdida de piso también, porque, bueno, no puedo decirte que todo fue gloria, también uno pierde el piso. Sí, Y ¿qué te el pasó? poder, ¿Qué te el pasó? poder, o sea, hay muchas cosas que uno no controla ni maneja, ¿no? Y ves que uno se vuelve tonto, Marta. El poder a veces lo hace uno tonto, ¿no? Entonces, dentro de este inter me caso, nacen mi hija, Mariana, y mi hijo José María. Y todo va bien hasta que en el 2006, por una situación de la empresa, me tienden una situación, una falsa, una mentira de una situación de fraude para sacarme de la empresa. Tardé más de 5 años en aclarar esta situación, que obvio, pues bueno, era totalmente falsa, pero tardé 5 años en limpiar mi nombre. ¿Y por qué buscaban meterte en esa situación? Pues simplemente por querer tenerle nombre y por querer pararse el cuello y bueno, en ese entonces el departamento de legal de la empresa no estaba muy bien manejado por parte de sus directivos y quieren pararse el cuello. Entonces fue muy triste. Años después logré limpiar mi nombre, lograron darme una carta donde me exoneraban de cualquier situación y así mismo también ellos quedaban libres de cualquier situación porque también tenían miedo de una demanda. Oye, y regresándonos un poquitito nada más a como tu vida como hijo de casa, ¿tenías relación alguna con hijos de parte de padre o de madre? Sí, siempre tuve contacto con ellos. Hasta la fecha llevo a tener contacto. ¿No? Con los únicos que no tengo contacto son con los dos hijos, bueno, con la hija más grande de mi mamá y con los 2 hermanos más pequeños de mi mamá. De ahí en fuera con todos los demás, tanto de parte bueno, con un hermano por parte de mi madre, un medio hermano por parte de mi madre y con los medios hermanos por parte de mi padre, sí llegó a tener contacto. ¿Y por qué con los otros no? Eh, pues no, en realidad con mi media hermana más grande nunca hubo un contacto directo. Y con los 2 pequeños, pues mi hermano fue el que me metió en este rollo, en esta situación. Y mi media hermana, bueno, se desapareció totalmente del mapa. Okey, Que también no me agradaría porque también tuvo algo que ver dentro de todo esto. okey. Bueno, entonces ya regresamos a que te tomó 5 años limpiar tu nombre, que te exoneraran de esta situación en la que te metieron. Estabas casado y con 2 hijos, Mariana y José María. ¿Cómo era tu vida familiar, tu matrimonio, tu relación con tus hijos? Bueno, te voy a ser honesto, en realidad mi vida matrimonial siempre fue de altibajo, ¿no? Como te digo yo, la verdad es que nunca tuve un piso y al sentirte poderoso, entre comillas, buscaba muchas tonterías, ¿no? Me separé varias veces, este, entonces, pues bueno, mi vida fue más de proveedor, Marta, ¿no? Y yo vivía mi vida, muchos viajes, mucho relajo, o sea, entonces, nunca supe valorar, ni llevé allá la parte familiar. Ujú. Y me contabas hace rato que desafortunadamente Mariana, tu hija mayor, falleció. Bueno, dentro de esto, cuando salgo de la empresa en el 2006, eh, logro poner una empresa de distribución con puntos de venta eh, y trato de hacer algunas situaciones. Sin embargo, bueno, en este inter llega mi medio hermana, la más pequeña, que ellos tenían un negocio de broker en Estados Unidos de bienes raíces y les iba muy bien.
y estaban poniendo en Puerto Peñasco algunos negocios y entre ellos había un table dance. Y me invitan a que se los administrara y bueno, me llamó la atención hacerlo. Sin embargo, pues, duré creo que 3 o 4 meses haciéndolo porque no fue lo mejor, ¿Por qué? ¿no? Es una vida muy desgastante, muy acabante. En realidad, yo no ganaba nada y me di cuenta que también era un negocio que no te deja mucho, ¿no? Que es un negocio más para otro tipo de situaciones que no me interesaban. Ese tipo de negocios, corrígeme si estoy mal, y como que trabajas de noche y duermes de día, ¿no? Totalmente, muy desgastante. Y en ese inter logro contactar a un amigo que vive en Los Ángeles y él me invita a llegar allá con él. Él trabajaba para una empresa donde se comercializaban los CDs a los SWAT meets, se distribuían de ahí, de California a los SWAT meets y a diferentes partes de Estados Unidos. Tenían toda una gama de títulos impresionante, ¿no? Yo ni idea sabía, conocí grupos que ni siquiera conocía, ¿no? Pero bueno, voy con él y con la situación de mandarle dinero a mi familia, ¿no? Porque al final, pues tenía que ayudarlos. Obvio, pues los negocios no iban bien aquí en México, entonces tuvieron que quitar los negocios. Pues bueno, tuve que sacar recursos, ¿no? Y en ese inter también a mi amigo le dicen, ¿sabes qué? Se acabó la chamba. Si quieres continuar, nos vamos a cambiar a San Antonio y de ahí puedes ayudarlos. Entonces mi amigo dice, pues bueno, yo no tengo mayor problema, pero pues yo me quedo sin chamba. Y mi hermano, mi medio hermano y mi mamá que vivían en California, pues voy a su casa, les platico y me ofrecen ayudarles. Mi medio hermano tenía un dealer de autos de todos tipos, principalmente de gama alta. Y bueno, pues llego a casa de mi medio hermano, con muchas carencias y muchas situaciones, pero llego a casa de mi medio hermano. Veo que de cierta forma tiene un relajo dentro de la parte del control y el manejo administrativo. Pues, le gustaba mucho echar fiesta, le gustaban mucho los casinos. Y O sea, era ludópata, no tanto así. sí, yo creo que más que ludópata, aparte de ludópata, tenía problemas con el alcoholismo y con las drogas, ¿no? Ok. Y le empiezo a ayudar con la parte de las cosas o las tareas que se tenían que hacer. Y en ese bueno, en ese momento se da la situación de que poder conseguir el traspaso a un restaurante. Le ayudo a la parte del traspaso y aparte del manejo de los proveedores, de todo. Pues era mi medio, ¿no? Empiezo a colaborar con él. Y un amigo de él también me pide de ser un socio de él. Me piden por qué no desarrollar otro restaurante. Y les empiezo a desarrollar otro restaurante. Ya con un concepto diferente, Pero desarrollarles un restaurante, ¿cómo? O de sea, todo, desde la carta, el lugar, todo, 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 todo. Ya no nada más era el manejo del restaurante que tenía, ¿no? Y en ese bueno, en ese momento, muere mi hija, Mariana, en un accidente automovilístico. hagamos una pequeña pausa ahí para hablar un poquito de eso. ¿Cómo fue esa situación? ¿Ella iba manejando? ¿Qué pasó? Bueno, un 15 de septiembre se fueron de fiesta, iban a las fiestas de los Altos de Jalisco. Y en el único cerro que hay en la autopista, se les patinó el coche por la lluvia y se estrellaron en el cerro y se murieron. Bueno, se murió ella, la persona que iba manejando no muere. Y pues bueno, fue un golpe muy fuerte. Me gustaría ahondar un poquitito en eso. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Pudiste venir porque estabas en Estados Unidos? No, yo en ese entonces estaba en México. Cada 6 meses iba y venía. Entonces, no, para renovar mi permiso. Entonces estaba en México, habíamos decidido pasar el 15 de septiembre aquí. Y me acuerdo que el 16 le empecé a marcar, 16, 17 y el 18 nos contactan que
que había sufrido un accidente. Ya, pues fue un trámite bastante difícil, un golpe muy fuerte. Obvio regreso yo a Estados Unidos nada más para terminar de poner las cosas de lo que estaba terminando. Ya había yo terminado el segundo restaurante y ya no tenía ningún inconveniente regresarme. Finiquito, me regreso a México sin ningún problema. ¿Por qué te querías regresar? Pues porque mi familia estaba lejos, yo qué hacía allá. Y entonces dije, no, pues de estar aquí haciendo esto, voy a México a buscar trabajo. Y sí contacto a un amigo y como todo había salido bien con la empresa, me contacta con una compañía aquí en México, una galletera, y llego a trabajar de gerente de ventas de la galletera. Y en la cuestión de tu hija, ¿cómo te afectó? O sea, ¿cómo podrías describir que te afectó? Es algo que no asimilas, Marta. Es algo que no superas. Quien te pueda decir, dicen por ahí, cuando se te muere tu padre te vuelves huérfano, ¿no? O tu madre. Y cuando se muere un hijo, ¿qué eres? ¿Mm? Estamos programados para ver morir a la gente grande, pero no a la gente más pequeña. Entonces es muy difícil, nunca logras superarlo, nunca logras manejarlo. Entonces es algo que día con día tienes que trabajar. Y siempre te preguntas el por qué, ¿no? Yo sé que hay mucho estudio con la tanatología, con el manejo, con el desarrollo, pero es muy difícil, nunca logras superarlo. ¿No? Tú, por lo que algo que estábamos hablando hace rato, tengo entendido que crees en Dios. Sí, claro. ¿Crees en la vida después de la muerte? Pues Una forma de vida. nadie ha regresado y me lo ha dicho, sin embargo, no puedo estar exento de ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy, ni yo lo he vivido, ni nadie ha regresado, ¿no? Sin embargo, pues creo que hay cosas que son muy fehacientes y que de repente se manejan como el haber conocido personas en otra vida o sobre vidas futuras, estudios muy profundos sobre algunas cosas que se han dado. Y no estamos cerrados a todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, te digo yo, hoy no sé. No sé qué vaya a pasar. Si existe, me gustaría que el día que muera llegue a ver a los seres que más he querido. Y es que justamente por eso te lo preguntaba, porque hay, no sé si creas que en la posibilidad de que tal vez Mariana te esté escuchando o no. Siempre le pido mucho a ella. Siempre me he encomendado. A ella sé que es un ángel y bueno, a ella y a otras personas que siempre han marcado mucho mi vida, Marta. ¿Ella y quién más? Mi padre biológico, mi madre biológica, digo, mi padre y mi madre adoptivos, y una persona que me quiso mucho, que fue como un segundo padre para mí. Okey. Si te están escuchando o en búsqueda de hacer un ejercicio de catarsis y de sanación, o de agradecimiento, o de la palabra que le quieras poner, ¿te gustaría mandarles un mensaje? Claro, con mucho gusto. ¿Cuál? Vamos para adelante. Gracias por el apoyo. Muy bien. Ya, okey, perfecto. Entonces regresas de Estados Unidos para acá. Sí. Ajá. Y a los 3 meses me contrato con la empresa galletera y empiezo ya un nuevo camino, ¿no? Dentro de este inter me divorcio, conozco a una pareja y nos llevamos muy bien y nos entendemos, queremos hacer una familia, logramos hacer una familia y todo va muy bien y era la persona normal, sin mayor problema en mi vida, un empleado, ya todo lo que una persona normal puede hacer. Una familia de clase media, salir adelante con los hijos, levántate, haz las cosas, ve a trabajar, regresa, convive los fines de semana, todo bien. Muy feliz. Una época muy feliz, hasta que se da un viaje por parte de la empresa, un viaje de premio,
cada año hacía un viaje con los clientes, un premio. Íbamos a Medellín, Colombia. Y resulta ser que llegando a Medellín, Colombia, pues todo iba bien hasta que me entrevistan y dicen que desde Panamá, desde la parte del contacto de la conexión de Panamá, ya me había preguntado un agente de la DEA, porque te hablan, que si yo había estado en Estados Unidos. Le dije, sí, claro. Oye, ¿usted cometió algún delito ya? No. Yo lo único que había tenido, y que por eso me enteré de muchas cosas de mi medio hermano, y me enteré de lo que estaban haciendo, y hoy no te puedo decir que no, yo fui inocente, porque llegó un momento en que lo sabía, ¿no? Me enteré porque me llegó una multa de un coche que estaba a mi nombre. Y yo decía, güey, este coche no es mío. Pero a ver, para ti, Edgar, tú estabas haciendo un trabajo perfectamente normal. Sí, pero con recursos ilícitos. Ok, o sea, sí sabías que eran recursos ilícitos. Supe que eran recursos ilícitos. Ya, ajá. Porque al momento de que llega la multa, le digo, oye, ¿qué onda con esto? Bueno, pero previo a eso no sabías. O igual y lo intuías, pero no lo Intuía yo sabías. varias cosas, sobre todo, digo, yo dentro de la parte tonta de mí, pensaba que los recursos venían de los coches, porque eran coches de gama alta, coches de 50, 30, $100,000. O sea, había Bentleys, había Range Rover, había Tajo, había Homer, o sea, había toda una gama de coches y se mandaban, ¿no? Ya después supe que utilizaban la parte de los vehículos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, obvio, ya dentro de todo este rollo, logro enterarme por parte de la multa. Voy y pago la multa. Y yo le digo, oye, güey, ¿qué pasa, no? Y ya me di cuenta de que en realidad, pues no nada más era ese vehículo, había varios vehículos que estaban a mi nombre. Y varias situaciones donde él había suplantado mi nombre, ¿no? Y pues en Estados Unidos también es muy fácil comprar identificaciones falsas, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decido en realidad no meterme más bronca, no quería. Y te estoy hablando que lo que a mí dentro del indictment, que es lo que te acusa Estados Unidos, el periodo que ponen que yo estuve involucrado en el negocio es de diciembre del 2010 a enero del 2011. O sea, 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque no estuve yo tampoco, o sea, ni era mi intención, ni era la situación, ni era, cometí el error de ir a recoger, que es de lo que me acusa, que fui a recoger a 2 gentes al aeropuerto, una en Ontario y otra en Las Vegas, y que traía una maleta con dinero, que provenía de una operación ilícita. Entonces, pues bueno, esto es de lo que se me acusa. Y por eso me hacen la parte del indictment, ¿no? De la colaboración. Regreso a México, me voy a Colombia, pasa el tiempo. El 21 de septiembre del 2019, que era cuando yo regresaba de Colombia a México, al pasar a aduana, dicen, hey, señor Hurtado, siéntese. Y ahí empieza la novela y pesadilla que me llevó a esta situación del día de hoy. Fui detenido por la Interpol por una alerta amarilla que estaba girada más de 190 países, en todos los países del Interpol. Y la verdad es que yo no lo digo, lo dicen los medios y lo puedes buscar en las noticias, ¿no? Me ponían como uno de los capos del narcotráfico, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico para un cártel muy poderoso en México. Obvio, ¿cuál? ¿No? Como te digo, si yo en realidad me hubiera dedicado a eso, no estaría hoy aquí sentado pidiéndole a tu audiencia que necesito chamba, que necesito trabajo, que necesito emplearme, porque mi condena ya la cumplí, pero hoy la condena más difícil no la he podido cumplir con la sociedad.
la sociedad me sigue encajonando, Marta. Y bueno, después de eso, vino todo un rollo de 5,000 días en prisión. Fui capturado en Colombia, busqué mi extradición a Estados Unidos, y en Estados Unidos vi que había un programa de repatriación. Busqué mi repatriación a México, y en México busqué mi salida por medio de los beneficios que se otorgan. Entonces fueron 5,000 días, 3 países, 13 cárceles. Difícil. ¿Qué puedes decir de las diferencias entre las cárceles colombianas, las estadounidenses y las mexicanas? Los 3 sistemas son muy diferentes, Marta. ¿Cómo es el sistema colombiano? El sistema colombiano en realidad es un proceso, vives un proceso porque tienes un proceso de extradición, ¿no? Sin embargo, pues estás conviviendo en situaciones de máxima seguridad, pero estás conviviendo con pura gente extraditable. Entonces hay mucha comodidad, mucho dinero, mucho lujo, Marta. Hay mucho dinero. Entonces, mientras que trabajes, vives bien. Entonces, el trabajar, el lavar ropa, el trabajar en el casino, el cocinar, el jugar fútbol, porque también el fútbol me daba dinero, me ayudó a sobrevivir. ¿Y cuáles son las comodidades que se ven en las cárceles colombianas de la gente de dinero? Todo lo que tú quieras tener. O sea, vives básicamente normal, nada más que no puedes salir. Ropa de marca. O sea, ropa de marca, comida, casino. Yo era dealer del casino. Era uno de los dealers del casino. Alcohol. Nos tocó la época de pandemia, entonces pues no había otras cosas, pero sí, comida. Muy caro todo. Muy, muy caro todo, pero pues todo había recursos para manejarlo. ¿Y cómo te trataban tanto los custodios como los reclusos? Es normal, ¿eh? No hay. Si bien es cierto que hay un recelo por parte de los colombianos, pues, siempre. ¿Hacia los mexicanos? Entre comillas, porque pues, al final es la mayoría. Y entonces pues, hay muchas cosas en las que no puedes opinar, no puedes manejarte, son culturas diferentes, entonces siempre hay una situación de reserva, ¿no? Pero hacen muy buenos amigos. Eso justo. Muy buenos amigos. Bueno, es que tienes que entender que hay 3 premisas en la cárcel. Vives sin vivir, tu familia se reduce a lo que estás manejando, ¿sí? Dentro de la cárcel, y nunca sabes qué va a pasar en el siguiente minuto. ¿Y quiénes eran tus amigos en la cárcel en Colombia? Te podría hablar de personajes muy, muy fuertes, que omito nombres, pero había paramilitares, narcotraficantes, vendedores de esmeralda, lancheros, guerrilleros, había algunos que robaban, había de todos los que fueran extraditables, o que no pudieran estar en una prisión normal porque corrían algún peligro, porque esa era una zona aparte de máxima seguridad. O sea, como personas, podríamos decir que protegidas. Entre comillas, sí. Evidentemente no sé cómo funciona, pero tenías como un mejor amigo, como un compañero ahí. No, es que no puedes tener mejores amigos. No existe. O sea, no es tú, o sea, convives con la gente. Pero no existe la lealtad ahí. La lealtad la tienes que tener todo el tiempo. Con la gente que tienes es algo que no puedes olvidar. Pero, pues una cosa es lealtad y otra amistad. O sea, ayúdame a ver la diferencia, porque para mí la amistad es lealtad pura. Porque son amigos del momento. Estás viviendo el presente. No es una amistad que quieras para toda la vida. Aunque te das cuenta tristemente, después de que sales de la cárcel y que la gente no encuentra un beneficio en esta sociedad que te daña tanto y que te juzga tanto por salir de la cárcel, por haber estado ahí, que muchas veces la gente regresa porque son los primeros que te tienden la mano. Qué triste, ¿no? Volver a tener que ver porque la gente no te ayuda. Sí, necesitas comer. Ok, entonces eso es en Colombia. ¿Cómo fue que de Colombia te fuiste a Estados Unidos? ¿Y al cuánto tiempo? Me dan libertad porque se vence mi extradición, mi proceso de extradición. Y en la puerta de la prisión me vuelven a capturar. Entonces todo un show, hablo yo a la embajada, pido mis derechos y todo. Y como no les convenía,
Era una situación que ellos les estaba pasando porque se les decían los términos. A los 15 días me volaron a Estados Unidos. Me volaron al condado de Pinellas en Tampa Bay. Y ahí pues ya empieza mi proceso. Yo peleaba mucho mi extradición porque era la única, estando en Estados Unidos era la única forma que iba a saber lo que tenía que hacer con mi casa. Yo no tenía nada, solo tenía las acusaciones. Y tenía 2 acusaciones que iban de 10 a vida. O sea, en ese momento en Colombia tenía 20 años más vida. De 20 años a vida, perdón. Entonces, pues bueno, por fin llegamos a Estados Unidos, me presentan al abogado, como todos los procesos te declaran no culpable, para tener acceso al caso. Y le pido al abogado que me mande el caso. Empiezo a leer, empiezo a instruirme y veo que en realidad no tiene nada contra mí. Y entonces empieza toda una serie de negociaciones porque está muy viciado el proceso el proceso de sentencia, llamémoslo así, de términos de sentencia. En Estados Unidos que ya gastaron en ti, tienes que ser culpable, ¿no? Y es muy viciado, ¿por qué? Porque el abogado quiere ser fiscal y el fiscal quiere ser juez. Y entonces se ponen de acuerdo entre ellos de cómo tienen que hacer las cosas para plantárselas al juez. Y ni siquiera las define el juez, sino hay él dice la última palabra, pero hay un oficial de probation, que es el que maneja las cosas. Y entonces como tú tienes un rollo ahí donde te tienen que encajonar, empieza el tejemaneje. Van muchas veces los oficiales de la DEA en mi caso fueron 2 veces, así bueno, entrevistarme, ¿a quién quieres poner? Y yo así de, güey, no tengo a nadie. No, pero sí puedes poner a alguien y tú dime para que te bajes tiempo y nosotros queremos ayudar. Pues no tengo a nadie, o sea, por favor. O sea, tú bien sabes con lo que tienes que no soy la clase con la que me estás tipificando. Pasó antes de mi sentencia, antes de llega la situación de que ya estamos para la declaración de culpabilidad. Y llega el abogado con una negociación del fiscal que me quitaban al cuya, pues obvio no tenía nada. Entonces, imagínate, Marta, la risa. Te acusan de tráfico y te quitan la más. No entiendo. Y entonces, ahí no queda. Le digo, bueno, no hay nada de dinero. Vamos a quitar, vámonos a juicio para quitar la parte de dinero. Obvio, todo es un teatro ya bien montado. Y me dice, pues no, fíjate que esto es lo que hay. Y me da una lista de gente que todas estaban dentro de la parte del indictment, gente que ni conocía, y dice, son los que van a declarar contra ti. Y yo así de, güey, pero esta gente ni la conozco. Bueno, no te preocupes. Aquí está una declaración muy importante. El papel y lo leo. Una declaración de mi medio hermano echándome una cantidad de cosas y de sandeces. Como que yo tenía la oportunidad de mensualmente tener más de 300, entre 300 y 600 kilos de cocaína en mi casa. Imagínate eso, o sea, ¿sabes lo que es eso? O sea, me puedo imaginar, o lo que logro entender es que él estaba haciendo eso para cargártelo a ti y quitárselo a él. O sea, como todo lo que tú le cargas a otro te lo quitan a ti. Y entonces a mí me tenían que juzgar y me tenían que atrapar, porque a ellos no les gusta irse a juicio. Oye, ¿y qué papel jugó ahí tu mamá? Pues yo creo que de cierta forma siempre supo parte de las cosas, pero siempre lo dejó muy por encima, ¿no? A final de cuentas, como tú bien lo dices y como lo hemos platicado, yo ya los perdoné, ya cerré esa etapa. Pero podemos decir que estuviste en la cárcel por tu mamá y tu hermano. Pues yo creo que indirectamente mi madre colaboró, pero el fuerte fue mi medio hermano. Y bueno, entonces para no hacerte la situación más tardada, me buscan un cargo muy chistoso, ¿no? Porque me acusan de dinero
con el equivalente a tantos kilos de cocaína. Una tontería. Ni siquiera existe eso. O sea, tú te robaste esto, pero te acuso no de lo que te robaste, sino de lo que podías haber hecho con eso que robaste. Dices, güey, Sí, o sea, también puede ser equivalente a diamantes, ¿no? O sea, no existe. No existe, Marta. Pero, ¿cuál era el detalle? Que me tenían que tipificar en un rubro para darme una condena de 10 años. ¿y cuál es, o sea, cuál es el fin de que sí o sí te tenga que condenar cuando no hiciste nada? Porque ellos no van a perder. Pero tienen que cumplir con un porcentaje de encarcelados anuales o de Me inicios imagino, no lo cerrados sé. anuales. No lo sé, pero el detalle es yo no me les podía, o sea, ellos no podían tener una falla. ¿Por qué? Porque aparte mucha gente recibió condecoraciones porque cuando capturan a mi medio hermano, a él le encontraron, fue de los primeros casos de ciertas cosas y con arte. Entonces fue todo un show. Y lograron un casino. En el endowment venía, bueno, la cantidad de dinero que, varios millones de dólares, casi cientos de millones de dólares que había gastado. Entonces, O sea, tenía muchísimo dinero tu medio hermano. pues sí, de hecho, eso lo dicen. No lo dudo, tampoco lo afirmo, pero yo creo que no se veía tanto porque gastaba mucho. Entiendo. Y previo a todo este problemón, ¿cómo era tu relación con él? Pues muy X. Nunca fue, siempre hubo algunas diferencias. Entonces, pues bueno, ni modo. Sí. Sí, o sea, nunca fue una relación real de hermanos. No, 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 no. Ok. Bueno, y entonces ya estamos en Estados Unidos, el indictment, el abogado, me echan esto, equivalente a tantos kilos de cocaína, y ahí nos quedamos. Llegamos al juicio y a pesar de cualquier situación, yo logré conjuntar varias información y también me defendí. Entonces, logramos al final, el juez me le pidió, como es un rango, el juez le pidió al fiscal que cuánto me quería darme. El fiscal dijo casi 3 años, mi abogado peleó 9. Y yo le dije, no, pues yo me quiero ir, ¿ya? Yo creo que ya cumplí. ¿Por qué? Porque si me hubieran puesto nada más, pero me hubieran tenido que sacar. ¿Por qué? Porque Porque es un delito de cuello alto y las sentencias son muy cortas, Marta. o sea, habría sido como ahorita lo traduzco, no sé cómo, pero como time served. Sí, prácticamente me O hubieran sea, tenido ya que dar. cumpliste tu condena. Sí. Pero pues bueno, al final de cuentas me sentenciaron a 10 años un mes. ¿Qué sentiste cuando te dieron esa sentencia? No, pues se te viene el mundo abajo. O sea, no lo raqueteas, pero era lo mejor. O sea, dentro de todo lo malo, Sí, te dieron era, la condena más era, baja. era lo mejor y tenía que ver ahora cuáles eran las alternativas, ¿no? Para poder bajar ese tiempo. Entonces, porque desconoces. En la prisión, si algo es fuerte, son todos los rumores y todas las mentiras. Siempre hay leyendas urbanas, Marta. Siempre, 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 no. Y están dando esto y puedes tener medio tiempo. Cada quien habla a su conveniencia, todos son abogados, todo es un choro. Entonces, bueno, tienes tú que ir viendo las cosas. Me sentencian y a los 15 días me mandan me empiezan a trasladar para llegar hasta la prisión donde estaba yo asignado, que era Sandstone, Minnesota, a menos de 100 millas de Canadá, 100 millas de Canadá. Prácticamente hasta el quinto infierno. Creo que es de las últimas cárceles que están cerca no, está Duluth. ¿Y qué Todavía un campo, ¿no? No, frío, son 6 meses, hay solo 2 estaciones, ¿no? Imagínate que es una ciudad que tiene, creo que 2,200 habitantes, y en la prisión pues hay, obvio, más gente que esa, ¿no? Oye, Edgar, ¿cómo son las prisiones gringas? Porque obviamente todos creemos que sabemos cómo son porque vemos la tele, ¿no? Pero obviamente no sabemos cómo son. Bueno, ahora ya hay mucha apertura, ¿no? Y en realidad, no nada más dentro de la tele, sino hay hasta gente que transmite dentro de la cárcel, ¿no? Y es impresionante. ¿Y qué tan cierto es esto de que las bandas están como divididas por cultura? Bueno, tienes una asociación, y en este caso yo me volví paisa, y hay paisas, hay la gente de color, hay los güeros,
hay los sureños, hay toda una gente Los que se güeros maneja. son como los neonazis. No, dentro de la parte de blancos también tienen sus segmentaciones. ¿Y cuáles son las segmentaciones de Pues hay de diferentes, dependiendo de la cárcel a donde llegues. O sea, puede haber gente que se maneja con la bandera de nazi. Puede haber gente que se maneja con la bandera de sex, o sea, de chomos, ¿no? Le dice chomos. Puede haber gente que es normal, o sea, que se maneja de una forma normal, está haciendo su tiempo. O sea, como igual dentro de la parte de color hay diferentes segmentos, ¿no? Y tú que eras parte de los paisas, que eran, por lo que me explicaste hace rato, como comunidad latina en general, ¿no? O sea, no solo mexicanos, sino latinos en general. Muchos de los latinos corren bajo el ala de los paisas. Ajá. ¿Y esa asociación es únicamente intercarcelaria? Sí, pero una vez que entras dentro de la parte de los paisas, eres paisa cada que tú estés dentro de la prisión y en algunos casos inclusive fuera, ¿no? Pero paisa eres en Estados Unidos y en México. O sea, ¿tienes que llevar a cabo acciones de algún tipo o más bien solo es como si fueras parte de un club que está en una cárcel? Bueno, ¿Qué es ser paisa? Unos para respeto, para manejo, para la obtención de beneficios, porque tú sabes que toda la cárcel es beneficio, ¿no? O sea, si tienes una tele y es para los paisas, solo esa tele la ven los paisas, ¿no? Si tú tienes esta zona y es de convivencia para paisas, solo los paisas son una mesa en el gimnasio, una tele en el dormitorio, mesas en el comedor. O sea, todo eso se gana y se pelea, porque también hay peleas por obtener cosas, ¿sí? Y entonces tú perteneces a esa parte, tienes esos beneficios, pero hay mucho respeto. Siempre hay mucho respeto y siempre tienes que tener respeto, no nada más con la gente que es de otros clanes, sino con tu gente peor. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Colombia? En Colombia estuve 1 año y medio prácticamente. Luego en Estados Unidos. 2 años y medio. Ok, ¿y cómo fue que saliste de Estados Unidos? 2 años y medio más. Ok, ¿y cómo fue que saliste de Estados Unidos para regresar a México? En el inter de que me condenan, bueno, que ya me sentencian, perdón, de que me sentencian y voy para Santon, Minnesota, un muy buen, un conocido, y que hace el traslado junto conmigo, me comenta de que hay un programa de repatriación de presos a México. Y me enseña algunos papeles que él tiene. Los empiezo a leer y empiezo a enterarme y veo que me conviene. Porque si yo quería tener algún beneficio, lo podía tener en México y no en Estados Unidos, porque es latino. No tienes beneficio en nada, prácticamente, ¿no? Alguna que otra ley que va saliendo. Pero para que salgan, olvídate, ¿no? Entonces, en febrero, después de que llegó, estamos hablando que mi traslado fue por diferentes prisiones hasta llegar a febrero a Sanson, y llegando, tengo mi junta con el case manager, con el que se encarga de tu caso en la prisión, y le pido que meta mis papeles de repatriación a México. Pasan 6 meses y me llega la carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ha sido aprobada mi repatriación. Que ellos no tienen ningún inconveniente, que nada más falta que el gobierno de México lo apruebe. Y bueno, eso lleva un tiempo, ¿no? Dentro de esto, bueno, dentro de las prisiones, creo que una de las mejores que me ha podido haber tocado fue Sanson. Lo primero que llegué a hacer fue trabajar en el baño, porque trabajas en el baño porque nadie quiere hacerlo. Entonces, pues, lavas los baños y después me puse a limpiar pisos, logré entrar a educación, a la parte de limpieza de donde hacían toda la parte de talabartería y de pintura, y de ahí logré contactarme por medio de la gente con mi vecino y con la gente que vivía para educación, para primero para estudiar el GED y después para darlo. El GED es como la prepa abierta. Los exámenes de prepa abierta ya son 4 exámenes, tienes que tener determinado puntaje y bueno, tienes que darlo. Y
Pues bueno, me pusieron los exámenes porque tienes que pasarlo primero para ver tu nivel de conocimientos. En el primer intento los pasé y me dieron la oportunidad de ser tutor y de ayudar a los latinos, sobre todo, a graduarse. Y fue una muy buena experiencia porque logramos graduar a mucha gente. ¿Alguno que recuerdes en Pero particular? a muchos. ¿Alguna historia que sea tu historia favorita? No, hoy tengo contacto con varios que ya han salido y que me siguen llamando profe. Entonces, pues no tanto mi historia favorita, pero sí, podría haber muchas, pero más bien recuerdos de la gente que, cómo se esforzaba, ¿no? Y cómo nos divertíamos, porque en realidad le dimos un giro en ese momento a la parte de educación, por lo menos en Stanton, ¿no? Nos llevamos tan bien, hicimos cosas diferentes dentro de la educación. Hicimos mucho más práctica en la parte de enseñar. Y yo creo que eso nos llevó a graduar a bastante gente. Oye, yo fui profesora del año 1999 al 2014. Entonces, en ese sentido, entiendo la satisfacción que se siente ver que alguien hace algo grande por tus enseñanzas y su esfuerzo, ¿no? Porque es como, es de dos eso. ¿Te gustaría explorar la parte de la docencia? Soy muy malo. Ok. Marta, soy muy malo enseñando. Créeme lo que hasta la letra tengo mal, pero logré corregir un poco mi ortografía. Y si fuiste tan malo, ¿por qué Mira, pasó tanta gente? porque nos divertíamos, porque lo hacíamos ameno y porque buscábamos las partes claves de la empresa, de la persona para darlo adelante, para que las cosas sucedieran. Mi compañero mi otro tutor, que era mi vecino y en algún momento dado una gran persona con la que yo convivía, enseñaba las matemáticas de forma fabulosa. Y entonces él daba matemáticas y yo me dedicaba, muy por aparte de mi horario también dar matemáticas y dar las otras clases, me dedicaba a asesorar a la gente a los otros exámenes. Entonces encontramos una manera muy, muy padre de enseñarle a la gente. En mi diccionario eso es ser buen maestro. Y nos divertimos mucho. Con decir que estudiábamos de lunes a jueves y el viernes veíamos una película. Entonces de repente pasaba el capitán y decía, bueno, ¿y estos cuates qué onda, no? Decía, hoy es la parte de terapia educacional. Muchas veces jugábamos cartas, espadas, que es un juego muy común en la cárcel. Pero nos divertíamos mucho. Hacíamos comidas, así, no, padrísimo. Te veo sonreír y eso me anima a preguntarte, ahorita nos cuentas, ya después cuando llegaste a la cárcel en Tepic, en México, pero antes de hablar de México, yo pienso de verdad con todo mi corazón que dentro de las vivencias crueles y traumáticas que duran mucho tiempo o bien duran poco tiempo, pero, o sea, en medio del trauma o de la tragedia, de algún momento oscuro de tu vida, siempre hay algo hermoso. O sea, no todo es oscuridad y ya, sino en medio de la oscuridad, por supervivencia, encuentras también la luz. Claro. ¿Cuáles puedes decir que fueron tus momentos más bonitos o más lindos en las 3 cárceles en las que estuviste? Bueno, en los 3 países más bien, porque estuviste en muchas cárceles, pero en los 3 países que estuviste, ¿cuáles podrías decir de cada uno que fue el momento que dices, híjole, eso sí estuvo bien lindo? Bueno, hay una situación muy clara, ¿no? Vives el presente, en la cárcel vives el presente, aferrándote a una situación de buscar salir y de no saber qué está pasando afuera, porque afuera el mundo sigue, el mundo no para, Marta, y a mí me tocó una etapa muy difícil, la etapa de pandemia, donde el mundo dio un giro de 180 grados en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en medios, en tecnología, en desarrollo, ¿no? Primero, en Colombia, la visita de mi familia, fue la única visita que tuve, ¿no? ¿Quién te fue a ver? Mi exnovia con sus hijas y mi hijo. Entonces, muy padre.
Lo disfruté mucho, no tienes idea. Oye, la relación con mis hijas, yo les digo mis hijas, esas son las hijas de mi exnovia, y con mi hijo, pues son mis pilares, ¿no? Y en realidad me han apoyado mucho O sea, con las y hijas de tu exnovia todavía tienes relación. sí, claro, nos mensajeamos diario, nos hablamos, las amo. Las amo y bueno, con mi hijo, pues no se diga, es mi pilar, Chema es un chingón y me ayuda mucho, ¿no? Ujú. Prueba que es el que me mantiene hoy, ¿no? En Estados Unidos, yo creo que el ver tanta gente graduándose y también el aprender muchas cosas, Marta. El aprender a sobrevivir, el aprender a disfrutar, el aprender a vivir con poco, el volverte autosuficiente, el salir adelante con las carencias. Porque hay toda una serie de carencias impresionantes, ¿eh? O sea, muy, muy fuertes. Y ahí nadie te pudo visitar. No, pues obvio no. No. Ya después de esa visita en Colombia nadie más me visitó. Y en México, pues sin duda el momento de mi libertad. Pero yo digo dentro de la cárcel. No, es que en México no hay el momento, en México el momento de mi libertad. Párale. O Muy sea, mal. podemos decir que en los 3 países es el peor lugar donde estuviste. México sí, claro. Claro. Claro, es muy difícil. En todos los aspectos. En todos los aspectos. De hecho, he tratado de contactar a la presidenta y le mandé un escrito por ahí porque quiero, le pedí que la apoyaba yo, o sea, que me diera la oportunidad de apoyarla con la reforma penitenciaria, que tanta falta nos hace en nuestro país. Y no hay un sistema de reinserción. Es muy triste. Sin embargo, bueno, recibí una carta diciendo que había leído mi tema, que lo turnaba, y luego me contestó la gente que le llegó hace 6 meses. Me dijo que le parecía perfecto que en cuanto ellos tuvieran, que en cuanto la gente que se encargaba de esta situación estuviera o tuviera tiempo, se ponía en contacto conmigo. Hoy lo sigo esperando, ¿no? Es muy triste la parte penitenciaria y la forma tan burda de ver muchas cosas. ¿Por qué en México es el peor lugar de los 3 en No sales, estás todo el tiempo guardado y, y por cualquier cosa te castigan. Así el de la celda 1 haya cometido tienes bloques, ¿no? Entonces el de la celda 1 cometió un mal manejo, te pueden castigar todo el bloque. Y entonces ya ni siquiera sales un día a ludoteca, que es en realidad nada más a jugar o a ver un poco la tele, a jugar dominó o ajedrez, o a ver un rato la tele, y otro sales a hacer ejercicio al patio. Que bueno, hacer ejercicio entre comillas, ¿no? Si vieras el piso es como de piedra pómex, ¿no? Te caes y dejas media pierna. Entonces, pues bueno, es muy difícil, no sales, tienes muchas carencias. El sistema federal está tan controlado, te rasuran diario. ¿Para qué? No lo entiendo. Pero a las 5:30 de la mañana, a las 6, ya tienes que estar rasurado, ¿no? A las 5 te pasan lista y tienes que estar uniformado. ¿Para qué te levantan a esa hora? No lo sé. A las 6 ya tienes que estar rasurado. A las 7 máximo empiezan al desayuno y ya te dan, tienes 15 minutos por bloque, son 4 bloques por espacio. Entonces, si ya te tocó el último, tienes una ventaja porque te puedes quedar con lo que sobró, pero pues es frío, ¿no? No puedes llevarte nada a la celda. Si tú quieres dar de alta una visita, te piden de veras, es más fácil el trámite de visa que darte de alta para poderle depositar o para poder visitar a alguien en una prisión federal. Mi hijo tardó 8 meses para poderse dar de alta. Y así como ya hablaste de los momentos buenos, que ahorita, por favor, me encantará que nos describas lo que se siente que te liberen, ¿cuáles fueron los peores momentos en los 3 países? Bueno, en Colombia
Sin duda, una parte que tuve ahí de vida en el calabozo. Yo tenía mucha fobia a las ratas y me tocó convivir con ellas. Entonces después tuve que superarla, pero ese momento fue difícil. En Estados Unidos, yo era el momento de mi sentencia, Marta. Cuando me dan el marrazo, sí, sentí que mi mundo se acababa. Y en México, cuando yo pensé que ya salía, y viene la reforma penitenciaria, la reforma judicial, retrasó todo mis fechas. Y porque también creó un limbo donde todos estábamos, si de por sí en la cárcel hay mucha gente que ni siquiera tiene sentencia, que es inocente. Porque eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Hay una cantidad de gente que es inocente. Entonces, que no tiene sentencia. Sí, que llevas Entonces, incluso años ahí sin sí, sentencia, ¿no? sí, me tocó ver gente con muchos años sin sentencia. Yo- Entonces es difícil. y entonces, ¿cómo fue que te extraditaron de Estados Unidos a México y que por fin saliste? No, pues cumplo con mi proceso de extradición, bueno, de repatriación. Ojo, extradición fue de Colombia a Estados Unidos. Y Claro. repatriación fue porque yo nunca cometí ningún delito en México. Y eso, pues, que quede claro, yo no he cometido ningún delito en mi país, ni uno solo, ¿no? Entonces, tuve que retrasarlo porque me operaron, entonces tuve que retrasarlo 6 meses y después lo tuvimos que retrasar otros 6 meses porque la gente de logística de Estados Unidos se equivocó en el tiempo de traslado y bueno, cuando llegamos a la prisión, porque esto lo hacen en la prisión de La Tuna, en Nuevo México, la mitad está en Nuevo México y la mitad está en Texas. Entonces lo hacen en la prisión de La Tuna, se equivocaron en el traslado y nos tuvimos que esperar al siguiente traslado. Entonces, yo creo que eso fue el punto más álgido, aguantarte para allá para llegar aquí. Y llegando aquí, bueno, pues viene la reforma penitenciaria. Hay algo muy importante. Antes de salir de Estados Unidos, cuando estaba yo ya en La Tuna, surge una ley, porque los americanos son muy dados a ir renovando, constantemente sacar nuevas situaciones. Y surge una ley que si eres primodelincuente y que no tuviste liderazgo y que no estuviste involucrando en ciertas cosas, te dan armas y todo ese tipo de cosas, te pueden rebajar la condena. Y tuve la oportunidad de aplicar, tuve la bendición de encontrar gente, de veras una public defender en Tampa que me ayudó, tuve la oportunidad de aplicar y me bajaron casi 2 años de mi condena. Entonces eso me ponía en una situación muy favorable al llegar a México. Con lo que yo no contaba era con que llegara y se viniera la reforma judicial. Y entonces, muy por aparte de que los procesos en México son muy tardados, pero Sí, muy, eso muy lo hizo tardados. todavía más tardado. Muy, muy, muy tardados, ¿no? O sea, ¿Y cómo fue que llegó el momento en el que supiste que por fin ya ibas a salir? bueno, empecé yo a estudiar, pedí, si algo se comercializa muy fuerte en las cárceles son los timbres postales. Los cambias por póster, por trabajo, por todo. Y pareciera que hoy no funciona, pero en México todavía, y sobre todo en Estados Unidos, el sistema postal es muy fuerte. Y entonces mandé un escrito a la Suprema Corte de Justicia pidiéndole toda una serie de libros y leyes y jurisprudencias, todo lo que yo sabía que llevaba mi caso. Les pedí creo que 30 libros. Me llegó un paquete de hojas así y me puse a leer y a subrayar logré conseguir un plumas y un blog y me puse a apuntar todo lo que era para mí, me preparé para mi audiencia. Y en el Inter, yo iba a pedir libertad condicionada, porque ya había cumplido el 50, con la rebaja había llegado al 65, 67% aquí en México, y en el Inter, en lo que llega a mi audiencia, cumplo más del 70. Y ya con el 70 me pudieron dar mi libertad anticipada, que hice finiquitar el problema. Y entonces, pues peleo para llegar a mi libertad, a mi libertad anticipada.
lo hablo con el abogado, llegamos en enero de este año, llegamos a la audiencia, pide el abogado el cambio de libertad anticipada, no había ninguna objeción, obvio, lo tenía que admitir el juez, pero no había ninguna objeción, era lo mismo, lo único que cambiaba era de libertad condicional, libertad anticipada, y pues nos vamos a la situación de la sentencia. Habla mi abogado muy escueto, dicen que había sido un buen preso, que no tenía ningún problema, que podía obtener el beneficio de libertad anticipada, y en eso entra el MP y se suelta con una santa de cosas. Yo pertenecía a la del pero lo más importante, alegando que las siglas de mi sentencia en inglés era un y que era un cartel que, aunque no tenía mucha presencia en México, era significativo. O sea, ella se refería a un llamado DMTLO. Entonces, que no existe ese. Pero bueno. Sí, son siglas en inglés. Son siglas en inglés, sí, The Drugs Transaction to Money Laundering Organization. Entonces, fue de risa. Obvio, me pide el juez que si yo tenía algo que decir. Y claro, yo iba súper preparado, entonces le empiezo a decir, basado en tal y en tal y en tal y en tal situación y en tal código y en tal ley y tal, y cito cosas y tesis y jurisprudencias y total que y bueno, al final termino diciéndole y recalcando la ignorancia del MP, ¿no? De la fiscal. Por sí, que hasta el juez se rió, ¿no? Me contaste. Y y ya se va el juez a deliberar, regresa y obvio me da la libertad anticipada. Me lo otorga, pero tenía que esperarme un tiempo que no hubiera apelación. Obvio, la MP pues iba a apelar para joder el alma. Me apela, esto fue en enero, y tuve que esperarme hasta marzo. Hasta el 12 de marzo que llegan y me dan la libertad. Y saliste el 13, ¿no? Salí el 13 y bueno, una parte de la pesadilla se terminó ahí, pero venía la pesadilla más fuerte ahora, ¿no? ¿De verdad esta pesadilla ha sido más fuerte? Sí, en muchos aspectos. En muchos aspectos porque, pues bueno, primero te encuentras con la realidad, con que el mundo cambió, el mundo siguió girando. Ok, ¿cuál fue? Digo, porque, a ver, obviamente en tiempo de cárcel es como si hubieras estado 2 milenios, ¿no? Por el sentimiento de estar encerrado. Pero sales y tampoco es como un volver al futuro en el sentido de que cambió tan radicalmente. Sí, claro. ¿O sí cambió muy? Sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. O sea, ¿cuál fue el cambio más fuerte que notaste? Me tocó la época de pandemia y los medios no estaban desarrollados antes de la pandemia. Entonces, primero te tienes que adecuar a los medios. Y tienes que ver redes sociales? de todo. O sea, todo avanzó muy rápido. La cultura y la vida de la gente cambió. Qué increíble que no me dé cuenta de eso. Muchísimo. ¿Qué es lo que cambió? Porque a lo mejor tú lo fuiste viendo. Sí. Pero hoy tu forma de ver muchas cosas dentro de la calle, dentro de la sociedad, es muy normal. Antes no podías ver a una gente tatuada. Y ahora ya es muy normal. Cosas se han normalizado y cosas como decir estuve en la cárcel, puta, siguen siendo nefastas. Porque todo va bien hasta que le dice a la gente, es que estuve en la cárcel. Te vuelven a poner los grilletes, ¿eh? Y te mandan al rincón y te ponen. Ahora, te das cuenta de que el mundo siguió afuera y que sales y no tienes nada. Y de decirte nada. ¿Hablas de recursos o de más cosas? No nada más de recursos. Porque sales y no te encuentras con nada, no tienes ningún recurso. Lo poco que tenías en la cárcel, lo que lograste sacar. Mi hijo me había depositado, mis hijos me habían depositado 2,000 pesos y fue lo que saqué de la cárcel para trasladarme. Y la otra, pues, muy poca, o sea, casi nada de ropa, ¿no? O sea, el decirte casi nada es prácticamente nada. Yo, afortunadamente, dentro de este tiempo, me puse a hacer ejercicio y
logré bajar de peso y la ropa de mi hijo me queda, que ha sido una liviane, ¿no? Pues como te digo, pues bueno, mi hijo me mantiene. Las niñas también de repente me dan algunos recursos y bueno, eso me ayuda. Tú piensas que lo que es tu ancla dentro de la cárcel, que es salir y tener a la familia y bueno, no, acá casi aquí no pasó nada, eso, pues forget it, olvídalo. Tal vez que encuentras. No sé si estoy entendiendo bien que tal vez mucha gente te dio la espalda. Sí, desde antes de salir de la cárcel, desde que caí en la cárcel. Y bueno, no me dieron la espalda a mí, pero sí te puedo decir que tomaron otro rumbo. Y cuando ya salí, yo quise retomar ciertas cosas, fue así de, no, güey, pues yo estoy en otra situación y pues, sorry, güey, ¿no? Llégale y continúate. Gracias por participar, llégale a tu vida, ¿no? Entonces, O sea, puedes decir que ahorita, no sé si es muy extremo lo que te voy a preguntar, pero también al mismo tiempo siento que no. O sea, ¿sientes que estás siendo ahorita más infeliz aquí afuera que allá adentro? no, porque tienes que ser consciente que ya saliste. Ah, ok. Y no puedo llegar a esa parte de ser infeliz. Claro que no tengo libertad. Puedo caminar, puedo ir a la tienda, puedo comerme lo que quiera, siempre y cuando haya recursos, claro. Puedo ser una persona productiva. No porque no lo estés en la cárcel, pero estás muy limitado, ¿no? Vivo, Pero sí ha sido una pero pesadilla. sí ha sido muy difícil, ¿no? Encontrarte con la realidad y con ese choque social. Entonces, pero vamos caminando, Marta. ¿Y qué es, o sea, más allá de la gente que conoces, de qué formas te han discriminado? Pues, desde el aspecto de que llegando a un autoservicio, algún día me escucharon que acaba de salir de la cárcel, pues una gente a seguirme, desde que va a sacar tu INE y la señorita de ahí grita, oye, es que estuvo en la cárcel, ¿no? Teniendo unos antecedentes penales en mi país, cuando no cometí ningún delito en mi país, no pudiendo recibir mi finiquito de una empresa que no pido una liquidación, pido mi finiquito y que por una situación de no quererlo hacer, no me quiere dar lo que a mí me perteneció o me pertenece. No estoy pidiendo nada más. Y sobre eso, bueno, pues yo lo que hoy quiero es ser una gente productiva. Tengo mucho que dar. O sea, no en balde mi intelecto, no creo que haya llegado a escalar los puestos que tuve y a tener los premios y las situaciones y el manejo y el desarrollo, no sabiendo hacer las cosas, Marta. Si yo, o si tú y yo, si esto no fuera una entrevista y yo fuera una potencial empleadora tuya y entonces esta fuera una entrevista de trabajo, ante esta pregunta, ¿qué respondes? ¿Por qué debería de contratarte en el área de ventas de mi empresa? Porque vamos a hacer una área de ventas diferenciar y vamos a buscar la oportunidad de colocar el producto en las más grandes situaciones que se pueda dar. ¿A qué te refieres con diferenciada? Vamos a buscar hacerla profesional, manejarla, motivacionalmente estar al 100% y vamos a poder llegar y hacer crecer los objetivos y expectativas que tienes como empresa. Y eso es hablando como en un puesto en donde tengas gente a tu cargo. ¿Qué pasa si yo te quiero contratar como vendedor? Pues hay que ver qué quieres que venda y cómo se puede dar, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus características como persona que te hacen, por un lado, buena persona, una persona de fiar, y por otro lado, una persona buena en su trabajo? Pues bueno, mira, yo creo que el desarrollar tantos equipos de venta y el obtener tantos premios, porque obtuve más de 15 premios de ventas. Entonces, siendo el número uno, o sea, no te puedo decir que, y a niveles gerenciales y a niveles directivos, entonces, no creo que se hable tan fácil, ¿no? La otra es, siempre desarrollé mucha gente y siempre hice equipos de altos rendimientos, ¿no? Siempre logramos los objetivos que se nos ponían, ¿no? Y bueno, siempre buscando la parte de la rentabilidad, el manejo y desarrollo, no nada más de la empresa, sino de la gente, ¿no?
porque es un círculo, ¿no? De mejora continua y desarrollo y de manejo, ¿no? Yo creo que no en balde, mucha de la gente que tengo contacto y que colaboró conmigo en varias empresas, me sigue recordando como el buen jefe que fui. O sea, yo creo que gente que hace 20 años fuiste su jefe, si hubiera sido alguien malo o alguien que no hubiera influenciado o alguien que no hubiera hecho las cosas, pues no los tendrías, ¿no? Y como Edgar, más allá de una persona profesional, ¿quién es Edgar Hurtado? ¿Por qué debo confiar en ti? Porque hoy soy yo, porque ya aprendí, más bien, no aprendí, vengo de la lección más grande de vida y logré superarla. Entonces, bueno, en realidad yo no te debo nada, a ti no le debo nada a la sociedad, yo no cometí ningún delito en México. Por Yo supuesto. lo que estoy pidiendo es una oportunidad. Entonces, o sea, un día se te antojó comerte una gordita. Y entonces, ya, perdón, ya eres la parte que siempre comes grasa. Y entonces eres un gordo impresionante y nunca vas a poder adelgazar. Güey, Por comerte una gordita, ¿no? te comiste una gordita. Yo cometí un delito. Sí, lo pagué. No le debo nada a nadie. Ni siquiera lo hice en este país, man. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿por qué la gente se maneja en joder la vida? ¿Y quiénes somos para levantar la mano? Hemos logrado superar grandes barreras. Cada quien tiene libre albedrío. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo ya pasé esa época. ¿Y cómo le podemos hacer para quitar ese estigma? Porque, o sea, por eso te preguntaba eso, porque la gente es como, cometiste un delito, entonces perteneces a otro tipo de humano. Hay algo importante, ¿no? Algo que quiero llevar en algún momento dado en mi vida es llegar a dar a conocer mi historia y ayudar a la gente, sobre todo a la juventud, a que cambie su forma de pensar y a que cambie su forma de ver y que hoy estamos tan mal, se han perdido tantos valores, la parte del gobierno tiene tan mísero control sobre la delincuencia en nuestro país, hay tantas muertes, hay tanto mal manejo de nuestras autoridades que yo creo que la mejor forma de influenciar dentro de la parte de los chavos, dentro de la parte de la juventud, es darles a conocer mi historia, que no caigan en lo que se puede dar si tomas una mala decisión. Entonces trabajo día con día y de repente me cuesta mucho trabajo, como te digo que he estado metiéndome a la parte de la media y he estado aprendiendo a hacer cosas, pero he tratado de poner algunos videos y algunas frases en mis redes sociales que pueden localizarme ahí como Edgar Hurtado Ramírez, así estoy en Insta, en TikTok, en Face, y tratando de hacerle ver a la gente, ¿no? Lo que puede ser una situación de choque Oye, y cómo puede cambiar su vida. esa es también una buena oportunidad, ¿no crees, Edgar? O sea, que igual por un lado, por supuesto que emplearte en alguna empresa, pero también como conferencista o para dar Sí. pláticas, no sé, en escuelas, en empresas. Sí, y eso estamos tratando de ver y hacer. Sin embargo, como tú sabes, también se necesita preparación y se necesita manejo. Estamos dando algunos pininos y tratando de hacer algunas cosas. Si alguien de tu audiencia, como te digo, yo no tengo recursos, pero si alguien da clases de presencia, de manejo de persona, de manejo de marca, de desarrollo de videos, o simplemente tiene alguna agencia que quiera participar o que quiera, vamos, estamos abiertos a todos. Si estás abierto a casi que cualquier tipo de propuestas, Sí, claro, claro, y tus áreas. en el camino vamos viendo qué es lo mejor, ¿no? También sería muy ilógico por la desesperación tomar algo, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde te ves a nivel,
Digo, porque profesional, pues sí, o sea, quiero pensar que eventualmente vas a encontrar algo que te haga sentir feliz a nivel profesional. Pero a nivel personal, ¿qué deseas? Eh, Estoy trabajando mucho en mi estabilidad. Tomo terapia hoy. Yo estoy. Quien te diga que no debe de tomar terapia y que es fácil, es difícil. Para mí es mucho tiempo, 9 meses que llevo de salir de la cárcel. Sin embargo, la gente que ya ha estado, la gente que lo ha manejado, dice, no, estás en pañales, ¿no? Yo porque me desespero. Estoy trabajando mucho en mi parte personal. He cambiado mucho. He cambiado mucho. Estoy dentro de la parte emocional y de manejo. Trataba de ser una mejor persona día con día. Si bien es cierto que fue una cultura que empecé a desarrollar, la desarrollé con tecnicismo muy de sobrevivencia y ahora tengo que hacerlo con cosas fehacientes y aquí afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo? Me veo feliz. Me encantaría retomar a mi familia, sé que es muy difícil, pero bueno, y mi familia se resume al enano, a mis hijas y darle para adelante. Y ya en algún momento dado, bueno, pues encontrar una estabilidad familiar. Nadie estamos preparados para una situación de choque. Y eso llega en el momento más inesperado. Entonces, no esperes a que llegue o no la busques, porque muchas veces la buscamos. Muchas veces la buscamos. No esperes a que se dé para tomar situaciones en tu vida que te lleven a estar bien dentro de tu parte personal y de familia. Nunca dejes de decirle a tus seres queridos que los amas. Y el mayor regalo que te da la vida es el tiempo. Y estamos tan subestimados tanto con el tiempo como con la libertad. Tú decías hace rato, hay muchas cosas que ni siquiera me di cuenta que pasaron. Las vives aquí. Cuando de repente tú dejas un lapso y ves la otra parte y dices, güey, ¿qué pasó? ¿No? ¿No? Ahora ya todo es delivery, pago con tarjeta, N cantidad de factores, ¿no? Nunca esperes ser una mejor persona, porque eso es lo mejor y el único valor que tienes tú. Entonces, nunca te olvides de decirle a la gente que las amas, ¿no? A tu gente querida, ¿no? Valora eso, valora tu libertad. Y si tú piensas que tus tiempos no llegan, claro que llegan. Y si tú piensas que lo que está viviendo es peor, cuidado, hay cosas peores. Entonces, nunca es tarde para que tomes tu vida. Tú no sabes lo que es vivir esos 5,000 días que yo viví, ni lo que a veces he vivido dentro de mi vida. Pero lo importante es salir adelante. Y lo importante es no darte por vencido. La mayor capacidad que tienes como ser humano es tu mente y tu corazón. Entonces llévalo. Y algo muy importante, cuidado, ¿no? Cuando vayas las barbas de tu vecino a remojar, a quemar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho, ¿no? Entonces no te jactes de lo que le está pasando a otra gente si tú puedes estar dentro de lo mismo. No le tires a nadie. Nunca sabes cuándo la vida te puede poner en la parte de enfrente. Entonces, pues, como lo digo siempre en mis frases, Marta, te agradezco este espacio. Le agradezco a la gente que ve o que va a ver esta entrevista, esta situación. Y si en algo pueden apoyarme, si en algo pueden contactarme, adelante, ¿no? Aquí estoy. Es muy importante para mí el apoyo de la gente para volver a reconstruir mi vida. Entonces, pues vamos para adelante.